Muy buenas tardes para todas, para todos. Un saludo muy especial a la presidenta de Camacol por su invitación tan generosa para estar con ustedes hoy aquí. A mis compañeros de panel, particularmente al señor procurador, es un privilegio compartir con ustedes esta charla con el señor rector, el doctor José Manuel, nuestro rector magnífico, y por supuesto con el doctor Alejandro Santos, con quien nos une desde hace tiempo una causa común en esta lucha por depurar lo público. En medio del desolador panorama de la corrupción en el país hace un año, en el marco de una asamblea gremial justamente, expuse la dimensión de nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. En ese momento dije que había que confrontarlo de inmediato y con toda determinación por el carácter sistémico que estaba adquiriendo este fenómeno. Manifesté que era urgente regenerar el tejido ético de la nación, para lo cual era insuficiente la tarea de los medios, porque esta enfermedad había adquirido tal dimensión que a los corruptos ya no les importa siquiera la estigmatización que producen los titulares de prensa. Y claro está, en aquella oportunidad mencioné que la ciudadanía no podía permanecer impasible, indiferente, porque es lo cierto que a veces nos limitamos un poco a la labor de los tuiteros de profesión, que es muy poco lo que aportan a esta lucha y más lo que contribuyen a fomentar la anarquía y la desesperanza. Por ello dije en aquel entonces que le había llegado la hora a la justicia, como le había llegado la hora a la justicia en Brasil, en Guatemala, en fin. Porque solo a través del poder disuasivo de la acción penal, en forma severa y oportuna, y sin consideraciones ni privilegios, los corruptos entienden que su conducta acarrea una sanción en la sociedad, y una sanción condigna. En aquel momento, los que me escucharon, yo creo que lo hicieron con mucho escepticismo, como siempre. Pero el trabajo hecho por la Fiscalía hasta hoy habla por sí solo y les he compartido hoy los resultados de nuestro plan Bolsillos de Cristal, que en apenas estos 12 meses ha permitido judicializar, decía aquí en mis apuntes, 994, con los dos del Jamundí de ayer, el alcalde y el secretario de Infraestructura, 996 funcionarios de la administración pública en un año, que comprometieron con su conducta irregular recursos por cerca de 2 billones de pesos. En eso está tasado las investigaciones que hemos llevado a cabo en la Fiscalía en estos casos. Y eso permitió hacer tristemente célebres casos como el de Odebrecht, el de Refiscar, el tema de los programas de alimentación escolar, etc. Y por supuesto, hemos emprendido la más profunda acción de depuración de la justicia de la que se tenga noticia en la historia de la patria. Lo que ha acontecido en el sector judicial ahora, en donde un magistrado del Tribunal de Cúcuta acaba de allanarse a cargos frente a la imputación que le acabamos de formular de 20 delitos de prevaricato por acción, 20 delitos de peculado en favor de terceros y concierto para delinquir, frente a la evidencia probatoria de la Fiscalía, no tuvo remedio distinto, luego de haberse apropiado en favor de terceros de recursos de Ecopetrol por más de 130.000 millones de pesos, que aceptar los cargos que le formulaba la Fiscalía en la mañana de hoy. Y estamos evidenciando que las investigaciones no solamente conducen a identificar concusiones, eventualmente cohechos, sino un verdadero concierto para delinquir, porque estamos en presencia de verdaderas empresas criminales que se apropiaron de lo más sagrado que tiene una sociedad, la justicia. En el solo caso de Odebrecht, que se adelanta hace apenas 7 meses,
aunque les reconozco, pareciera que llevara un siglo. Hay 25 imputados, 12 en este momento privados de la libertad y en apenas estos meses ya 2 con condenas en firme y los restantes esperando las condenas que vienen. Me complace decirles, compartirles, para que vean cómo está funcionando la institucionalidad en Colombia, que Colombia es el país latinoamericano que ha llegado más lejos en esta investigación, después de Brasil, por supuesto. Y el país que a su turno lo ha podido hacer sin haber firmado un acuerdo de colaboración con Brasil ni con los Estados Unidos, porque esta investigación se ha hecho sin una sola prueba producto de la cooperación judicial internacional. Porque para poder obtener pruebas de Brasil hay que certificarle que esas pruebas no se van a utilizar ni contra los empresarios de la empresa de nacionalidad brasilera, ni contra la empresa brasilera Odebrecht. Es decir, las pruebas se comparten solo para investigar, acusar y condenar al personal criollo del cohecho. Cuando se pasa a revista los primeros resultados de Bolsillos de Cristal, salta a la vista que el cáncer de la corrupción ha hecho metástasis con un carácter sistémico, porque se ha extendido a todos los sectores de la actividad pública, nacional, regional, ha alcanzado al sector privado y de qué manera, y por supuesto, no hay actividad que escape hoy en día a la acción de la lucha contra la corrupción. En muchos sectores reina es el desconcierto, la desazón. Les confieso, ayer estando en Cali me decía algunas gentes, pero no es hora como de parar esto un poquito, ¿para dónde vamos? Y le dije a esa persona, una persona madura, le dije, vamos hasta el punto en que la sociedad pueda decir que ha extirpado el cáncer de la corrupción. Porque este no es el momento de la desesperanza, es todo lo contrario, es el momento de la esperanza. O yo me pregunto, ¿había más esperanza en el pasado cuando no actuaba la justicia y cuando todos sabíamos lo que estaba ocurriendo en las secretarías de planeación, lo que estaba ocurriendo en las alcaldías, en las gobernaciones, cómo la comida de los niños estaba quedando en los bolsillos de los particulares, etcétera? Ahora es cuando hay más motivos para tener fe y esperanza en el futuro de la patria. Creo, como muchos de ustedes, que para doblegar estos carteles de la corrupción no basta la acción de la justicia. Necesitamos esa trilogía entre justicia, organismos de fiscalización, como la tarea que nos hemos impuesto con el señor Procurador y el señor Contralor, prensa libre y sociedad civil. Esto necesita mucho músculo desde la sociedad para legitimar y avanzar en esta lucha contra la corrupción. Tenemos que actuar colectivamente para extirpar del todo este tumor social. Tenemos que pellizcarnos. Un buen ejemplo es lo que aconteció en el departamento de La Guajira. En el mes de octubre pasamos revista a la situación de ese departamento, a los 2 meses de haber llegado a la Fiscalía, y como resultado de esa investigación tuvimos que judicializar 41 personas, el departamento se quedó sin gobernador, sin alcalde en Riohacha, sin secretarios de despacho, sin concejales, etcétera, etcétera. A los 2 meses se eligió el nuevo gobernador, creo que no duró 20 días. Se repitió exactamente lo mismo. Yo me pregunto, ¿qué faltó allí? Sociedad civil. Porque lo que no puede pretender la sociedad colombiana es que demos este paso por la depuración, este paso adelante, si la sociedad civil no se moviliza. ¿Dónde estaba la academia? ¿Dónde estaban los editorialistas? ¿Dónde estaban los jóvenes de La Guajira? ¿Dónde estaban los gremios de La Guajira? Y repitieron la misma dosis que había dado lugar
a la intervención que hizo la Fiscalía en el mes de octubre. Algo muy particular podría repetirse lo que ha pasado aquí recientemente en la ciudad de Cartagena, en donde luego de haber trabajado con mucho rigor, con serenidad, y haber obtenido más de 70.000 registros electrónicos, esos son llamadas telefónicas para que ustedes lo entiendan, y 400 horas útiles de intercambios de comunicación entre el alcalde, entre el pseudoalcalde, entre los concejales, entre la contralora, se destapó la mayor corrupción de que se tenga noticia en la historia del Corralito. Y todos lo decíamos a voces, pero bajas. Todos sabemos lo que ha venido ocurriendo en Cartagena desde hace más de 10, 20 años quizás. Y ahora quedó evidenciado. Y, si ustedes me permiten, esta fue la respuesta de la sociedad civil a lo que pasó en Cartagena ese día cuando se capturó al alcalde, a los secretarios, al subalcalde y a los concejales y al contralor. Si ustedes me permiten, me gustaría que se pudiera ver. Así registró la prensa lo que ocurrió en Cartagena. La Fiscalía le está imputando cargos a esta hora al suspendido alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque, y a 3 personas más capturadas por presuntos hechos de corrupción. Leonel Quintana, ¿cómo avanza la audiencia? ¿Qué ha pasado, Leonel? Buenas tardes, Vanessa. La audiencia de imputación de cargos aún no ha concluido. Llegaron a las 9 en punto de la mañana. Entre tanto, manifestantes y simpatizantes del alcalde Manuel Vicente Duque hicieron una particular protesta. Quemaron un muñeco con la imagen del fiscal general Néstor Humberto Martínez. Esta mañana, mientras la audiencia transcurría, decenas de simpatizantes del alcalde protestaban en el camellón de los mártires, donde prendieron fuego a un muñeco. Sabemos que hay muchas manipulaciones fuertes y que quieren sacar a Manolo, no por corrupto, no porque no sepa, sino porque simplemente les interesan tienen otros intereses en la ciudad. Pero la manifestación no terminó allí. Esta se trasladó a las afueras del complejo judicial. Y la idea es que nuestro alcalde siga en el puesto, es una persona inocente. Pues la información por el momento desde Cartagena, Leonel Quintana Mutón, Noticias Caracol. ¿Quiénes son los indignados entre nosotros? ¿Los usufructuarios de la repartija de favores o los ciudadanos de bien? ¿Dónde estaban los ciudadanos? ¿Cuál es la voz que debió escucharse? ¿La de los pregoneros de la corrupción que pedían justicia para los suyos o la de los ciudadanos de bien que legítimamente podían reclamar la defensa de su ciudad? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dónde está la sociedad civil en este empeño por depurar las costumbres políticas y, por supuesto, por recuperar el tejido de la ética de la nación? Y en ese sentido, bien vale la pena preguntarnos en este encuentro, ¿qué deberíamos esperar los colombianos de la conducta empresarial frente al festín de coimas y de beneficios lujuriosos a que han dado lugar los planes de ordenamiento territorial a lo largo del país? Porque este valioso instrumento de planeación del territorio ha terminado por convertirse en mecanismo eficaz para que algunos alcaldes y concejales cultiven la concusión y el cohecho y den frutos para ellos, y de qué manera. Actualmente la Fiscalía adelanta 43 investigaciones por irregularidades en los POTS, ocurridas en 15 departamentos, no solo en Cundinamarca, como dan cuenta algunos editorialistas. Antioquia, Bolívar, Caldas, Córdoba, Santander, Tolima, Valle, entre otros departamentos. Estas indagaciones van a crecer con ocasión de las recientes declaraciones de nulidad que han proferido los tribunales respecto de algunos POTS que resultaron contaminados. Los resultados ya empiezan a verse en Mosquera, en Madrid. Ayer nomás hemos dispuesto una nueva imputación en el caso del municipio de Funza, en Cundinamarca, cuya audiencia se va a llevar a cabo el próximo 22 de septiembre. Porque estas investigaciones han sido priorizadas y los fiscales tienen la instrucción del fiscal general de hacer efectiva la responsabilidad penal
de todos aquellos que estén comprometidos con las corruptelas alrededor de los POTS. El menú de opciones de corrupción alrededor de los planes de ordenamiento territorial es muy amplio. Por ejemplo, a través del denominado volteo de tierras, suelen convertirse en urbanas las tierras rurales según las necesidades del beneficiario o viceversa. En ocasiones son los funcionarios públicos quienes promueven la práctica para beneficiar sus propiedades o empresas en las cuales ellos o sus familias participan. En otros casos son funcionarios de empresas que inescrupulosamente aceitan este mecanismo a favor de sus proyectos. Se dispone de las áreas de cesión, que en teoría deberían ser de uso público, pero terminan utilizándose para negocios privados, agentes del sector público en una relación promiscua, a veces con empresarios. Se sabe igualmente de extorsiones de las que son víctimas quienes tienen licencias legítimas y son amenazados con cambios del POT si no cancelan los sobornos que les exigen. Particulares constreñidos con el fusil del poder regulatorio de las alcaldías y de los consejos. La feria de la que hablo permite, como por arte de magia, que lo que se compra por hectáreas y fanegadas se venda por metros cuadrados. Un negocio más rentable que el de las armas o el de las drogas, para decirlo sin eufemismos. En unos casos los empresarios son víctimas y en otro, hay que decirlo, beneficiarios. Alrededor de estas prácticas corruptas, el pago de coimas se ha sofisticado. En nuestras investigaciones es muy frecuente ver a exfuncionarios de las alcaldías o exconcejales corruptos que reciben apartamentos y locales en proyectos urbanísticos como pago de sus servicios. Así lo van a conocer ustedes. Inclusive registramos que en algunos casos los exalcaldes o sus familias han terminado de socios de los mismos proyectos al paso de los años. Además de todo, ¿qué echamos de menos? ¿Qué nos está faltando? Ninguna de las investigaciones contra funcionarios corruptos que adelanta la Fiscalía por los POTS, ninguna ha sido objeto de denuncia por parte de una empresa constructora. En ninguno de estos casos los empresarios han puesto en conocimiento de la Fiscalía la oscura conducta de sus competidores cuando es el caso. Los invito a no seguir absortos en una especie de abulia y de perplejidad que nos impida actuar contra los corruptos. No más. Estas reflexiones, no lo oculto, incluyen un lamento por la indiferencia ante el grave estado de cosas, lo que me lleva a decir, de la mano del reverendo Martin Luther King, que más me preocupa la indiferencia de los buenos que la perversidad de los malos. Muchas gracias.